Hola, ¿qué tal chicos? En esta ocasión vamos a ver el tema de diagramas de dispersión y correlación lineal. Esto pertenece a el plan de estudios de matemáticas 6. Este es nuestro tema 3 del corte 2. Bien, en este tema vamos a ver un poco qué son los diagramas de dispersión. Como el texto nos dice, es un gráfico que nos muestra la localización de algunos puntos. Recuerden que son con coordenadas X y Y en un sistema coordenado y es utilizado para el estudio en los que se necesita el análisis de la relación entre fenómenos o efectos y la relación de causalidad, es decir, su origen. Su utilización será beneficiosa para el desarrollo de proyectos, modelos de investigación y darnos resultados sobre observables en el entorno. Cuando estos puntos se alinean, tienen una correlación. Veamos a qué nos referimos con la correlación. Estos son algunos gráficos de diagramas de dispersión. En ellos representa varios grados de relación entre dos variables y nosotros podemos ver una perfecta correlación positiva, es decir, todos los puntos que se están dibujando sobre la gráfica tienen una correlación de 1 y es porque están sobre una línea recta, es decir, ninguno de los puntos se sale de esa tendencia sobre una línea recta. Esta línea recta puede tener cualquier grado de inclinación, puede ser con ordenada al origen o fuera del origen. Aquí tenemos el ejemplo de una correlación positiva alta, en donde los puntos se dispersan alrededor de una línea recta. Si bien en el gráfico 1, y no quiere decir que este es el gráfico 1, sino que la correlación es de 1, todos los puntos están sobre una línea recta, mientras que en la correlación positiva, alta correlación positiva, está una línea recta y algunos puntos coinciden con la línea recta, pero otros puntos están un poquito alejados. ¿Qué tan alejados? Este índice de correlación nos va a decir qué tan alejados o qué tan cerca están unos datos con otros con respecto a una línea recta. En este caso tenemos una correlación positiva baja, en donde se parece más o están alrededor de una elipse que gira en torno o tiene un eje de simetría que es la línea recta de correlación. En este caso tenemos un coeficiente de correlación bajo de 0.5 y en este caso no tenemos correlación, es decir, hay una correlación nula en donde este índice es de 0. Más adelante vamos a ver que esa correlación se representa con una letra minúscula R y nos va a decir qué grado de correlación estamos observando. Bien, ahora es también importante hacer notar que el ángulo de estas líneas van entre 0 y 90 grados. Es por eso que son todas positivas. En cuanto el grado de la inclinación va más allá de los 90 grados, entonces decimos que tenemos una correlación negativa. En este caso, nuevamente hay una tendencia a girar en torno a una elipse, pero con inclinación mayor en su eje de simetría, mayor a los 90 grados. Nuevamente, en cuanto se acerca al -1 este índice de correlación, estos puntos se van aglomerando alrededor de esta línea recta con inclinación mayor a los 90 grados con respecto al eje X. Pero si bien vemos a los puntos que están mucho más cerca que en este caso de la recta a la cual se ajusta ese diagrama de dispersión. Y aquí en este caso tenemos una correlación negativa perfecta en donde todos los puntos prácticamente están sobre la línea recta, unos separados más que otros, pero todos estos puntos están dentro y eso es cuando tenemos la correlación perfecta pero negativa en este caso. Bien, vamos a ver algunos de los ejemplos de la página 89. En estos ejemplos no los puedo
explicar a través de PowerPoint, por lo que voy a utilizar el programa de Excel para que este sea de mayor entendimiento. Ustedes revisen la página 88 y nos dice: en el caso de un modelo de una función lineal, se le da el valor arbitrario a x y a y y sustituye en una función. Y se nos dan estos datos. Observen los datos que están en la tabla de esta página 88 y veamos que son los mismos. ¿Qué vamos a hacer en Excel? Vamos a insertar. Primero vamos a seleccionar los datos junto con los títulos de X y Y vamos a darle la orden de insertar. ¿Qué vamos a insertar? Una gráfica. De entre todos los gráficos hay una que se le llama de dispersión. Yo la localizo con este icono en donde hay algunos puntitos y la que vamos a seleccionar es la primera. Ahora, si ustedes no encuentran este diagrama de dispersión, vayan a todos los gráficos y hay unas en donde dice XY dispersión y vamos a seleccionar la primera de ellas. Algunas de estas son líneas de tendencia o diagrama de burbujas, en donde estas por el momento no nos van a servir, sino solamente la de dispersión, y damos a aceptar. Una vez que insertamos el diagrama de dispersión, entonces este diagrama es el que nos va a dar la correlación entre todos estos puntos. Si nosotros le damos clic derecho o el clic secundario a uno de los puntos, observen que todos los puntos se seleccionan. ¿Ok? Una vez que sale el menú contextual, va a seleccionar la opción de agregar línea de tendencia. Existen varios tipos de líneas de tendencia. En versiones anteriores a Excel va a salir un cuadro de diálogos en donde van a venir todas estas opciones y solamente hay que seleccionarlas. En esta versión que yo tengo ya sale automáticamente un menú contextual, pero del lado derecho, y tenemos distintos tipos de líneas de tendencia. Podemos ser exponencial, lineal, logarítmica, polinómica y media móvil. Vamos a seleccionar la parte de lineal. ¿Ok? Y vamos a buscar entre todas las opciones una opción que dice presentar ecuación en el gráfico. En cuanto la seleccionamos, vean que aparece aquí una ecuación. La voy a deseleccionar y vean cómo desaparece. Nuevamente la pongo a seleccionar y vamos a cerrar esta cintilla de opciones. Esta es la ecuación que modela a este conjunto de datos y quiere decir que hay una correlación de R igual a 1. Si nosotros volvemos a seleccionar los datos, le damos clic derecho y vuelve a salir el menú contextual, y ahora le vamos a poner que nos muestre el valor de R cuadrado en el gráfico. Este coeficiente de correlación entre cada uno de los datos. Observen que es igual a 1. Igual a 1 como en los diagramas que habíamos visto anteriormente. Bien, el ejemplo 2 de esa misma página, la página 88, nos muestra ahora estos datos. ¿Ok? Vamos a insertarlos en Excel. Nuevamente en el menú insertar, la sección de gráficos, y que me inserte el diagrama de dispersión. Ahora, nuevamente puede ser cualquiera de los datos. Por ejemplo, puede ser este punto. Voy a dar clic derecho para que salga el menú contextual y voy a seleccionar la opción agregar línea de tendencia. Nuevamente selecciono lineal y en la parte de opciones veo selecciono la opción de presentar ecuación del gráfico y además presentar el valor de R cuadrado en el gráfico. Nuevamente tenemos una correlación de 1, pero en este caso ahora la ecuación va a ser diferente a la que encontramos hace rato, y esto es porque no pasa exactamente por el origen. En el ejemplo 1 observen cómo la línea pasa por el origen y tiene una ecuación y igual a x, mientras que en el ejemplo 2
tenemos la ecuación y igual a x más 2. Es una ecuación diferente con respecto al ejemplo 1. Observen que en el libro nos muestran esas ecuaciones que no nos habían dado, y esta es la manera en la que nosotros podemos encontrar estas ecuaciones. Bien, ahora vamos al ejemplo 3 de la página ahora 89 y tenemos estos datos que ya están dentro del problema. Nos dice que se adjunta una tabla y muestra las puntuaciones finales de álgebra y de física en 10 estudiantes elegidos al azar. Entonces estas son las puntuaciones. Nuevamente vamos al menú insertar, después seleccionamos el gráfico de dispersión y ahora vean u observen que los puntos no están ahora sobre una línea recta. Y esto es porque la correlación que hay entre ellos no es de 1, es decir, es menor o es más pequeña de 1. Nuevamente, cualquiera de los datos vamos a seleccionar con clic derecho, vamos a escoger la opción de agregar línea de tendencia y ahora vamos a decirle que sea una línea de tendencia lineal, además de seleccionar las opciones de estos gráficos que nos muestre la ecuación del gráfico y además la R de correlación. Vamos a moverla para que nos la muestre en otro lado y que no se junte con los puntos que estamos graficando, y vamos a darle un tamaño diferente. Observamos que en esta ecuación de recta ahora la pendiente es de 0.2272 y la ordenada al origen es de 64.428. Recuerden que una línea recta está representada por una pendiente y una ordenada al origen, y esta es la recta, la ecuación de la recta que representa a toda esta línea de tendencias. Observen que algunos puntos están sobre la línea recta, pero la mayoría están alrededor de esa línea de tendencia. Por eso es que la relación, el coeficiente de correlación en este caso siempre nos va a dar Excel un coeficiente de correlación al cuadrado. Si nosotros queremos la R solita, entonces tenemos que sacarle la raíz cuadrada al dato que nos muestra. En este caso voy a utilizar la función raíz. Comienzo con un signo de igual, coloco la palabra raíz y entre paréntesis el dato al cual le quiero sacar la raíz, que en este caso voy a introducir 0.1487 y voy a cerrar el paréntesis y le voy a dar un enter. Exactamente cuando le doy un enter me calcula la raíz de este número, entonces R va a ser igual a 0.38. Observen que es todavía muy pequeña con respecto al 1, está incluso por debajo de 0.5, y eso es porque la correlación no es tan exacta como uno esperaría. Bien, vamos a ver el ejemplo 4 de la misma página 89 y observen cómo al insertar el gráfico de dispersión, ahora estos datos sí están como más relacionados unos con otros, y vamos a insertar la línea de tendencia. Esta línea de tendencia nuevamente es lineal y vamos a decirle que presente la ecuación del gráfico y la R cuadrada. Observen que en este caso la R cuadrada ya se parece más al 1, y es porque estos datos están mucho más cerca unos con otros con respecto a la línea de tendencia a la cual se asemejan estos puntos. Nuevamente ocupo la ecuación raíz cuadrada y voy a colocar el 0.9184 que es la R cuadrada que me están dando. Cierro paréntesis, doy un enter y nuestra R solita sería de 0.9583. Es un coeficiente de correlación
más cercana al 1, lo que se espera para unos datos observables. Dentro de la ciencia, nosotros observamos algunos comportamientos, vamos tomando datos y después hacemos la regresión lineal para ajustarlo a una línea recta. Esta línea recta es una recta de tendencia y, por ejemplo, en este caso podemos ver más allá de los datos a los cuales tomamos datos. Por ejemplo, si queremos saber que y le corresponde al número 20, pues utilizamos esta ecuación sustituyendo x como 20 y nos va a dar la y. Esto es como para visualizar más allá. Imaginen que son los años en los que uno va visualizando cierto fenómeno referente al sol, al clima, vulcanología, sismología, etcétera. Entonces, solamente recabamos hasta 11 años. Y es mucho tiempo, pero queremos saber qué va a pasar dentro de 100 años. Entonces, aquí colocamos en X un 100 y vemos hasta dónde llega esta línea de tendencia. Y ahora, como la primera actividad, vamos a realizar los ejercicios 1, 2, 3 y 4 de la página 90 y 91. ¿Qué vamos a hacer? Solamente vamos a obtener esta gráfica junto con su ecuación de la recta, la R de esta gráfica, la vamos a copiar. Vamos a copiar esa gráfica del ejercicio 1, 2, 3 y 4 y las voy a pegar en Word. Una vez que tenga las 4 gráficas, voy a convertir este documento de Word en PDF. No sin antes colocar el nombre, su nombre, a cada una al documento, ya sea al inicio de todas las gráficas o hasta el final. ¿Cómo puedo convertir de Word a PDF? Cuando yo le doy la orden de guardar, el cuadro de diálogos me muestra varias opciones. Uno de ellos es el nombre del archivo. En esta ocasión pues le puedo poner, por ejemplo, actividad 3. Y en el tipo de archivo voy a seleccionar el de PDF. La opción PDF, le digo dónde la quiero almacenar, por ejemplo en el escritorio, y voy a ponerle guardar. Entonces el programa de Word va a crear el PDF y lo va a almacenar en el escritorio. Una vez que lo tengan en su escritorio, van a poder subirlo a la plataforma. También lo pueden subir en formato Word, sin embargo no voy a poder comentar sus trabajos en la plataforma de Classroom. Por eso es que les pido que lo hagan a través de la computadora en el programa de Word para convertirlo en PDF. Bien, ahora el siguiente tema que voy a ver en esta clase, videoclase, va a ser la correlación lineal. Bien, ¿qué significa la correlación lineal? Bueno, pues es una técnica estadística empleada para medir la intensidad de la relación entre las dos variables. No quiere decir que sea entre dos puntos, sino entre dos variables. Es decir, vamos a obtener esa R que nos da el programa de Excel. Nosotros lo vamos a calcular. Esa R, aquí no lo muestra el gráfico, pero aquí en este caso R es igual a 1, R es igual a 0.9, R es igual a 0.5, R es igual a 0, R es igual a menos 0.5 y hasta llegar a R igual a menos 1. Bien, entonces estos valores del coeficiente de correlación van a variar desde menos 1 hasta más 1. Ambos extremos representan las relaciones perfectas entre las variables, como el ordenamiento de los datos
en una línea recta y ninguno de los puntos o muy poquitos de los puntos salen de esa línea recta. Dentro de este coeficiente de correlación, el 0 representa una ausencia de la correlación lineal, como lo veíamos en el gráfico, en donde cuando R es igual a 0, los puntos están dispersos unos de otros. Quiere decir que no hay correlación. Cuando los valores se aproximan a la unidad en ambos sentidos, es decir, en el positivo y en el negativo, se dice que hay una buena correlación o una correlación perfecta. Una correlación negativa implica que una variable aumenta y la otra disminuye, es decir, que hay una relación de proporción inverso. ¿Ok? Bien, ahora vamos a ver cómo calcular este número que es importante al graficar ciertos valores en un diagrama de dispersión. En este caso, para medir cada situación, el grado de asociación o la correlación entre las dos variables, pues empleamos una medida descriptiva que refleja lo observado en las gráficas. Sin embargo, no muchos problemas van más allá de esta descripción de una sola variable. Con frecuencia se necesita a veces determinar la relación entre dos variables. Por ejemplo, la relación de habitantes y el transcurso del tiempo, o el crecimiento con respecto a la edad, la temperatura con respecto a la presión o la lluvia con respecto al clima, etc. Dos eventos que están correlacionados y ver qué tanta correlación hay entre dichos dos eventos. El coeficiente de correlación lineal, que nosotros llamamos R, fue desarrollado por el matemático inglés Karl Pearson, que vivió de 1857 a 1936 y cuya fórmula es, y nos muestran una fórmula. R es igual a N, que es la cantidad de datos, por la suma del producto de XY menos el producto de la suma de X por la suma de Y, y todo dividido entre la raíz cuadrada que resulte del producto de N multiplicado por la suma de los cuadrados menos la suma de X elevada al cuadrado, y del otro lado del producto tenemos N que multiplica a la suma de los cuadrados de Y menos el cuadrado de la suma de Y. N, estas N representa el número total de datos. Hay una recomendación, hay que tener cuidado a la hora de sustituir en la fórmula. Dado a que no es lo mismo la suma de las y cuadradas que la suma de las y y después elevarlas al cuadrado. Ese es en donde nos piden sumo cuidado. Podemos utilizar la siguiente tabla de distribución pues para facilitar la obtención de los datos, en donde a nosotros nos van a dar estas dos columnas llenas y nuestra labor va a ser la suma de X, la suma de Y, después ir multiplicando uno a uno las filas, es decir, el valor de X con el valor de Y colocarlo en la tercera columna de cada una de las filas. Una vez que hayamos terminado, entonces vamos a hacer la suma de toda esta fila y después vamos a obtener el cuadrado de X, es decir, este valor que esté en la primera columna lo elevamos al cuadrado para cada una de las filas. Después el cuadrado de los valores de Y y hasta el último sumar ambas columnas. Vamos a ver un ejemplo para que pueda quedar un poquito más claro esto de cómo sacar u obtener el coeficiente de correlación lineal. Ejemplo 1, bueno, el precio de un determinado artículo X y la demanda en Y de consumo se muestra en la siguiente tabla. Y nos piden obtener el diagrama de dispersión y el coeficiente de correlación R con los siguientes datos. Entonces, nos muestran esta tabla. Este ejemplo 1 está en la página 93 de su libro. Ustedes pueden ver cómo nada más se muestra esta tabla y esta gráfica ya hecha. Nosotros lo que vamos a hacer es obtener el coeficiente de correlación. Este coeficiente R. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a traspasar estos datos que nos dieron a una tabla. Entonces vamos a sumar 3 más 5, 8 más 8, 16 más 6, 22
más 9, 31, más 11, 42. Entonces la suma de todos estos valores me da 42. Asimismo voy a hacer la suma de esta columna. 2 y 3 son 5 y este 5 son 10, 6 y 4 es otro 10, ya llevamos 20 y 8 serían 28. Ahora, ¿qué vamos a hacer en la tercera columna? X por Y. Entonces vamos a multiplicar el valor de 3 por el valor de 2, 6. Después 5 por 3, 15. 6 por 4, 24. 8 por 6, 48. 9 por 5, 45 y 11 por 8 son 88. Y después sumamos todos estos valores y me da 226. Posteriormente, en esta columna vamos a elevar al cuadrado el valor de x, es decir, todo lo que esté aquí al cuadrado. 3 al cuadrado son 9, 5 al cuadrado 25, 6 al cuadrado 36, 8 al cuadrado son 64, 9 al cuadrado son 81 y 11 al cuadrado son 121. Si ustedes hacen esta suma, le va a dar un valor de 336. Ahora, lo mismo pero con la columna y. 2 al cuadrado son 4, 3 al cuadrado son 9, 4 al cuadrado 16, 6 al cuadrado 36, 5 al cuadrado 25. 8 al cuadrado son 64, hacemos la suma de toda esta columna y me da 154. Entonces, esta es la suma de x, esta es la suma de y, esta es la suma de x por y, esta es la suma de x cuadrada, esta es la suma de y cuadrada. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos esta fórmula que puede verse con muchos elementos, pero vamos a identificar cada una. Ahora, n, ¿cuántos datos son? Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos. Entonces n es igual a 6 y por eso escribo un 6 aquí. Ahora, la suma de xy, entonces me voy a la columna xy y la suma es este número, 226. Por eso coloco 226 acá. Luego menos, aquí está el menos. La suma de las x, voy a la columna de las x, veo cuál es la suma, es 42 y coloco ese valor. Luego la suma de las y, voy a la columna de las y, observo la suma, es 28, coloco el 28 acá. Después, abajo de la fracción es la raíz cuadrada de lo que resulte de multiplicar n, que nuevamente es 6, por la suma de las x cuadrada. Entonces voy a la columna de las x cuadrada, voy hasta abajo que es la suma y es el 336 que voy a colocar aquí. Luego, menos la suma de las x y después elevadas al cuadrado. Entonces voy a la columna de las x, veo que es 42 y coloco el 42 y después el cuadrado. Después es n, que es igual a 6, la suma de las y cuadradas, voy a la columna de las y cuadradas y veo que la suma es 154 y ese es el número que voy a colocar aquí. Menos la suma de las y, entonces tengo y aquí, la columna de las y, veo que es un 28, coloco y después lo elevo al cuadrado. De tal manera que 6 por 226 me da 1356, menos, coloco el menos, 42 por 28 son 1176. Recuerden que ante la jerarquía de operaciones primero va multiplicar los productos o hacer los productos que aparezcan en esta resta. Luego acá abajo, 6 por 336 me da 2016, 42 al cuadrado me da 1764, 6 por 154 me da 924 y 28 al cuadrado me da 784. Si yo hago estas restas, 1356 menos 1176 me da 180. Y hago esta resta, me da 252, hago esta resta, me da 140. Recuerden que el hecho de que están entre paréntesis las dos quiere decir que se está multiplicando. Lo único que hace el autor es cambiar este corchete cuadrado por un paréntesis redondo. Entonces aquí significa que hay que multiplicar estos dos valores. Y si multiplicamos 252 por 140 y el resultado que obtenemos le sacamos raíz, eso me va a dar igual a 187.82. Al hacer esta división o este cociente me va a dar 0.97. Ese es nuestro coeficiente de correlación. R es igual a 0.97. Entonces vamos a colocar
ese coeficiente de correlación en la gráfica del coeficiente del diagrama de dispersión. Entonces nosotros podemos meter estos datos y meterlos a Excel, decirle que me grafique el diagrama de dispersión y solamente colocar la leyenda R es igual a 0.97. Eso es lo único que necesito. Entonces dentro de la actividad 2 va a ser realizar los ejercicios 1 al 4 de la página 95 y 96. Son 4 ejercicios, lo mismo. Obtén la captura de pantalla de cada una de las gráficas y lo van a convertir en PDF. Además de tomarle foto a los 4 ejercicios que les estoy pidiendo y ya sea que lo metan a un PDF o suban las imágenes tal cual. Esa va a ser la actividad número 2, sacar la foto del libro de cómo resolvieron estos 4 ejercicios y posteriormente subir el PDF con el Word donde estén las gráficas junto con el coeficiente de correlación. Si ustedes les es posible hacer esta gráfica, estaría súper bien. Si no, basta con que obtengan la R de los 4 ejercicios de la página 95 y 96. Bien, es todo por hoy. Les voy a enviar a subir nuevamente este video junto con la diapositiva, con las diapositivas para que ustedes puedan seguir los pasos de esta metodología y que no haya ninguna duda. Bien, que tengan un buen día.